Evelyn Harper, una secretaria torpe, fue despedida por el despiadado director ejecutivo Alexander Westwood. Pero poco sabía el que después de que ella se fuera, su mente se consumiría pensando en ella cuando finalmente se diera cuenta de que estaba enamorado. ¿Podrá Alexander traer a Evelyn de vuelta a su vida? Si te gusta esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla con tus amigos y familiares y suscribirte al canal para que no te pierdas más historias significativas en uno de los rascacielos más lujosos de Londres. Alexander Westwood, el frío y poderoso director ejecutivo de Westwood Enterprises, estaba concentrado en la pantalla de su computadora, vestido con un elegante traje negro. Su mirada penetrante estaba fija en los interminables números de los informes financieros. Sin embargo, un suave golpe en la puerta rompió su concentración. «Entra», dijo con una voz profunda y autoritaria. La puerta se abrió y Evelyn Harper, su asistente personal, entró vacilante. Llevaba un sencillo vestido negro de tubo. Su cabello ondulado enmarcaba su delicado rostro. En sus manos había una pila de documentos importantes. «Señor Westwood, aquí está el contrato con Sterling Corporation que solicitó», dijo suavemente colocando los archivos en su escritorio. Alexander ni siquiera la miró mientras hojeaba las páginas. Pero en cuestión de segundos su expresión se oscureció. Evelyn, su voz era aguda. Ella parpadeó sobresaltada. Si él deslizó una hoja de papel hacia ella, explíquele porque la cláusula más importante en este contrato es incorrecta. Evelyn bajó la mirada y se quedó sin aliento. Había un número ingresado incorrectamente. Lo siento mucho, lo arreglaré de inmediato. Ella tartamudeó. Alexander se reclinó en su silla. La decepción brilló en sus ojos. Esta no es la primera vez que cometes un error. Evelyn se mordió el labio. Ella sabía que no era la asistente más sobresaliente, era torpe a veces olvidadiza, pero siempre hacía lo mejor que podía. Me disculpo sinceramente, señor Westwood, es solo que últimamente he estado bajo mucha presión. Evelyn la interrumpió. No necesito una asistente descuidada. Su corazón se encogió. Ella se congeló. ¿Me estás despidiendo? Su voz tembló. Alexander no la miró, simplemente pasó otra página. Haré que recursos humanos se encargue. Puedes empacar tus cosas. Sintió como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. No podía creer que la estuviera despidiendo tan fácilmente por un pequeño error. Ella apretó los puños luchando por contener las lágrimas. Entiendo que su voz era apenas más que un susurro. Bajando la cabeza se giró y salió de la oficina. Alexander permaneció sentado, ojos fijos en su pantalla, pero tan pronto como escuchó el clic de la puerta cerrarse, un extraño vacío se instaló en su pecho. ¿Qué había hecho 2 semanas después? Evelyn se paró frente al espejo ajustando el elegante vestido azul marino que había elegido para su entrevista en otra empresa. Respirando profundamente se dijo a sí misma: no necesito a Alexander Westwood, puedo prosperar sin él. Pero justo cuando salió un elegante auto negro se detuvo frente a ella. La ventana tintada bajó revelando a la última persona que esperaba ver. Alexander Westwood. Sus penetrantes ojos azules se oscurecieron cuando se fijaron en ella. Entra, ordenó. Evelyn lo miró con incredulidad. ¿Por qué debería? Su mandíbula se tensó. Porque has estado fuera durante 2 semanas y me está volviendo loco. Ella abrió mucho los ojos, no podía creer lo que estaba oyendo. Evelyn nunca imaginó que aparecería aquí el hombre que la había despedido tan fríamente por un pequeño error. Ahora estaba parado afuera de su apartamento mirándola con una expresión ilegible. Cruzando los brazos estudió su voz: señor Westwood, no tengo obligación de subir a su auto. Alexander apretó la mandíbula, frustración evidente en su mirada tormentosa. Evelyn, ¿tienes idea de cuánto me has estado atormentando? Parpadeó. Me dio un respingo. Exhaló bruscamente, su voz bajando a un tono ronco. Desde que te fuiste no he podido concentrarme en nada. Los nuevos asistentes son inútiles, no saben cómo tomo mi café, no saben cómo organizar mi horario de la manera que me gusta, y lo más importante, sus ojos se clavaron en los de ella. No son tú. El corazón de ella dio un vuelco, pero se negó a dejarse influenciar tan fácilmente. Dejó escapar una risa seca. Me extrañas. ¿Tienes idea de cómo me sentí cuando me despediste? Como si no fuera nada. Alexander permaneció en silencio. Nunca fue bueno expresando emociones, pero al ver el dolor en sus ojos supo que había cometido un error. No debería haberte dejado ir, admitió. Ella arqueó una ceja. ¿Y ahora te das cuenta de eso? Alexander giró el volante con fuerza como si tratara de reprimir su frustración. Estoy terca, lo sé, pero necesito que vuelvas. Evelyn se burló aunque la amargura teñía su voz. Déjame adivinar, ¿quieres que vuelva como tu asistente? Alexander negó con la cabeza. No. Ella
Frunció el ceño, no, su voz se suavizó pero mantuvo una intensidad innegable. No solo quiero que vuelvas a la empresa, te quiero de vuelta en mi vida. Evelyn se congeló aturdida por sus palabras. No he podido dormir sin escuchar tu voz en la oficina, no puedo funcionar sin ti ahí, todo se siente mal, odio esta sensación. Su voz era áspera por la emoción. Así que aquí estoy. Ella lo miró. Sin palabras, Alexander Westwood, un hombre que siempre había puesto los negocios por encima de todo lo demás, que nunca se había preocupado por nadie, estaba admitiendo que la extrañaba, pero ¿qué significaba eso realmente? Ella se mordió el labio tratando de mantenerse racional. Dices todas estas dulces palabras, Alexander, pero ¿cómo sé que un día, cuando cometa otro error, no me alejarás de nuevo? Alexander permaneció en silencio. Después de un momento salió del auto y se paró frente a ella bajo la suave luz del sol de la mañana de Londres. Uno de los hombres más poderosos de la ciudad la miró con una mirada intensa. Entonces déjame, pruébatelo. Evelyn parpadeó. Pruébalo, él asintió. Dame una oportunidad, solo una noche. Si después de eso sigues sin creerme, te dejaré ir. Ella dudó. La lógica le decía que no confiara en él, que no se dejara atrapar en la órbita de Alexander Westwood otra vez, pero sus ojos eran demasiado sinceros. Solo una noche tal vez no haría daño. Evelyn dejó escapar un suspiro y se encontró con su gas. Días bien, una noche. Una leve sonrisa apareció en los labios de Alexander. No te decepcionaré. Esa noche Evelyn llegó al elegante restaurante que Alexander había reservado. Llevaba un sencillo pero sofisticado vestido negro, su suave cabello castaño cayendo en cascada sobre sus hombros. Alexander ya estaba allí vestido con un traje negro perfectamente entallado. Sus ojos se clavaron en ella en el momento en que entró. Te ves hermosa, murmuró su voz profunda y cálida. Evelyn ofreció una pequeña sonrisa, pero se negó a dejarse llevar por su encanto. Así que, señor Westwood, ¿qué planea hacer exactamente esta noche para convencerme? Alexander se rió entre dientes. Primero llámame Alexander, solo los negocios requieren señor Westwood. Ella levantó una ceja y que más, apoyando su codo en la mesa, su expresión se puso seria. Quiero disculparme, Evelyn. Sus ojos parpadearon con sorpresa. Fui demasiado duro contigo. No me di cuenta de cuánto hiciste, más allá de lo que cualquier asistente debería cuando te fuiste. Finalmente entendí lo que había perdido. Respiró hondo antes de continuar. No solo un gran asistente. Te perdí. Su corazón dio un vuelco. Alexander Westwood se estaba disculpando. No por el trabajo para ella. Evelyn, no quiero que solo seas mi asistente. Quiero que seas parte de mi vida. Tragó saliva. Alexander, ¿qué estás diciendo? Tomó su mano, su toque cálido y firme. No puedo dejarte ir otra vez. Quiero intentarlo. Evelyn, no como jefe y asistente, sino como su silencio, sus ojos llenos de emoción. Evelyn se mordió el labio. Una vez había soñado con este momento, pero no estaba segura de poder creerlo. Sintiendo su vacilación, Alexander le apretó la mano suavemente. Dame una oportunidad. Si te decepciono otra vez, puedes irte y no te detendré. Sostuvo su mirada. Pudo ver la sinceridad en sus ojos. Finalmente, asintió levemente. Está bien, una oportunidad. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Alexander y en ese momento, Evelyn supo que había dado un paso más cerca. Para Alexander Westwood, Evelyn Harper nunca esperó que una simple cena la dejara sintiéndose tan conflictuada. Alexander Westwood siempre había sido un enigma, un director ejecutivo frío y distante que mantenía a todos a distancia de hombres como él. El trabajo era lo primero y las relaciones eran secundarias, pero esta noche él era diferente. La escuchaba, mostró una paciencia que ella nunca había visto antes. No hubo reprimendas duras cuando ella torpemente no había tamaño aspirado exa. En cambio él era gentil, atento, y eso la aterrorizaba. ¿Algo realmente cambió en él después de la cena? Alexander la llevó a casa. El elegante Bentley negro se deslizó por las calles de Londres, el resplandor de las luces de la calle parpadeando a través de las ventanas. El único sonido era el suave jazz que sonaba de fondo. Evelyn lo miró buscando cualquier indicio de pretensión. ¿De verdad crees que una cena es suficiente para hacerme confiar en ti? Preguntó con calma. Alexander mantuvo sus ojos en la carretera. La comisura de su boca se torció en una sonrisa burlona. No. Pero es un comienzo. Se quedó en silencio. Un comienzo. ¿Podría haber siquiera un comienzo para ellos? Se mordió el labio antes de expresar la pregunta que había persistido en su mente durante tanto tiempo. ¿Por qué yo esta vez, Alexander?
Se detuvo a un lado de la carretera, se giró para mirarla, su expresión ilegible. Realmente no lo sabe. Su voz era baja, casi un susurro. Evelyn tragó saliva. No estoy segura, exhaló profundamente antes de inclinarse ligeramente. Desde el día que entraste en mi vida todo cambió, no eres como los demás, nunca trataste de ganarte mi favor o fingir ser alguien que no eres. En cambio, te mantuviste firme, me desafiaste y nunca retrocediste incluso por algo tan trivial como una taza de café. Una suave risa escapó de sus labios mientras recordaba The Times. Habían discutido por los detalles más pequeños. Así que te gusto porque discuto contigo, ella bromeó. Alexander rió entre dientes, pero su mirada se volvió seria. Me gustas porque eres tú, y sé que si te dejo ir de nuevo me arrepentiré por el resto de mi vida. Su respiración se aceleró. No esperaba que él dijera que sus palabras eran demasiado sinceras, demasiado peligrosas. Se sentía como si estuviera parada al borde de un acantilado. Un paso más y no habría vuelta atrás. Quería creerle, pero ¿podría? Había sido lastimada antes, había confiado en alguien completamente solo para ser traicionada. Evelyn apretó las manos tratando de estabilizarse. Alexander, no sé si puedo confiar en ti. Sus penetrantes ojos azules se clavaron en los de ella. Entonces déjame demostrártelo. Evelyn respiró hondo. Sabía que si lo dejaba demostrar su valía no habría retirada, pero ¿estaba lista para correr ese riesgo? El silencio llenó el auto, denso con emociones no expresadas. Sus miradas se encontraron y en ese momento lo único más fuerte que el silencio fue el sonido de sus corazones inestables. Entonces asintió levemente, una decisión que podría cambiar toda su vida. Evelyn Harper no tenía idea si estaba cometiendo un error esa noche. Después de dejar el auto de Alexander Westwood, permaneció despierta durante horas. Él había dicho que quería demostrar sus sentimientos, que no era el tipo de hombre que cambiaba fácilmente, pero ¿cómo podía creer eso? ¿Cómo podía un hombre como él, un poderoso, frío y arrogante CEO, realmente tener sentimientos por una secretaria torpe como ella? A la mañana siguiente, cuando entró en la oficina, Evelyn pensó que todo volvería a la normalidad. Haría su trabajo, mantendría su distancia de Alexander y fingiría que la conversación de la noche anterior nunca había sucedido, pero se equivocó. Justo cuando dejó su bolso el teléfono ensonó. Su escritorio contestó. Venga a mi oficina ahora. Su voz profunda envió un escalofrío por su columna vertebral. Evelyn tragó saliva lentamente, se puso de pie, se ajustó el atuendo y caminó hacia la oficina del director ejecutivo. Alexander estaba de pie junto a la ventana con las manos en los bolsillos, mirando el horizonte distante de la ciudad. Cuando ella entró, él se giró para mirarla, su expresión ilegible. Cerró la puerta. Ella hizo lo que le pidió, las palmas de repente húmedas de sudor. ¿Qué necesitas? Mantuvo la voz firme. Alexander dio un paso más cerca, sus ojos penetrantes se clavaron en los de ella, no con frío desapego, sino con algo más. He estado pensando mucho, dijo lentamente. Sé que todavía no confías en mí, pero no daré marcha atrás. Su corazón tartamudeó. ¿De verdad crees que unas pocas palabras son suficientes para hacerme creer en ti? Se burló. Él no respondió de inmediato, en cambio cerró la distancia entre ellos hasta que solo quedaron unos pocos pasos. No, pero lo demostraré con acciones. Luego cogió un archivo de su escritorio y lo puso frente a ella. Evelyn frunció el ceño y miró hacia abajo. Era una carta de renuncia. Su cabeza se levantó de golpe en estado de shock. ¿Qué es esto? Alexander sostuvo su mirada. Si no me crees y todavía creo que soy un hombre sin corazón, entonces bajaré. Sus ojos se abrieron de par en par. Una pequeña sonrisa casi divertida se dibujó en sus labios. Renunciaré a todo si eso significa que confiarás en mí. Se quedó sin palabras. Alexander Westwood siempre había puesto su trabajo por encima de todo. Esta empresa era el trabajo de su vida, algo que había construido desde cero, y ahora estaba dispuesto a alejarse por ella. ¿Estás loco?, soltó. No puedes hacer esto. Se encogió de hombros. ¿Por qué no? Porque amas este trabajo. Luchaste por él. Vertiste tu corazón y tu alma en él. Se rió entre dientes suavemente. Al igual que yo luché por ti. Su corazón latía con fuerza. Ed no sabía qué decir. Nunca había imaginado un día en que Alexander Westwood llegara a tales extremos por ella. Inclinó la cabeza ligeramente. Su mirada era más gentil de lo que ella nunca la había visto. Evelyn, no te dejaré ir. No otra vez. Sintió que estaba parada en un puente frágil. Si daba un paso adelante, no habría vuelta atrás. Pero si se daba la vuelta, ¿se arrepentiría? No lo sabía.
Pero antes de que pudiera pensar más, una mano cálida se extendió y sostuvo la suya. El agarre de Alexander era firme pero cuidadoso, como si temiera que ella pudiera escaparse. «Déjame demostrártelo», murmuró. Su corazón tembló. Entonces finalmente asintió y en ese momento supo que no había vuelta atrás. Desde ese día Alexander Westwood ya no era el frío y distante CEO que Evelyn Harper una vez conoció. Ya no repartía tareas con indiferencia distante ni la regañaba por pequeños errores. En cambio, notaba cada pequeña cosa sobre ella genuina y pacientemente, de una manera que la inquietaba. Seguía siendo poderoso, seguía siendo autoritario, pero cuando estaba con ella era más suave. Evelyn no supo cuándo empezó, pero se encontró esperando esas mañanas cuando él entraba a la oficina trayendo su café favorito. No supo cuándo se acostumbró a la forma en que su mirada se detenía en ella durante las reuniones, como si fuera la única en la habitación, y no supo cuando empezó a amarlo. La aterrorizaba, pero cuanto más intentaba negarlo, más se daba cuenta de que su corazón ya no era suyo. Una tarde, mucho después de que todos se hubieran ido, Evelyn permaneció en la oficina terminando el trabajo. No se dio cuenta de que alguien había estado parado afuera observándola por un largo tiempo. Luego un abrigo cálido fue colocado suavemente sobre sus hombros. Sobresaltada, se dio la vuelta. Era Alexander. La luz dorada de la oficina proyectaba sombras suaves sobre sus rasgos afilados, haciendo que sus profundos ojos azules fueran aún más intensos. «Deberías irte a casa», dijo, su voz baja y cálida. «Trabajar demasiado no es bueno para ti». Su corazón dio un vuelco. Bajó la mirada, su voz apenas por encima de un susurro. «Todavía no he terminado». Alexander suspiró, acercando una silla a su lado. «Siempre eres así, haciéndote cargo de todo tú sola y nunca dejando que nadie la ayude». Presionó sus labios. «Evelyn». La forma en que dijo su nombre la hizo levantar la vista. «Déjame ser en quien te apoyes», murmuró. Sus ojos no contenían nada más que sinceridad. No podía apartar la mirada. «¿Por qué haces todo esto?», susurró. Una lenta y tierna sonrisa cruzó sus labios, una que nunca antes había visto. «Porque te amo». Evelyn contuvo la respiración. Lo sabía, lo había sentido, pero al escucharlo decirlo en voz alta, todavía se sentía irreal. «Sé que tienes miedo, sé que no crees en este amor», Alexander continuó, «pero no me rendiré». Tomó suavemente su mano. «Te lo demostraré. Que mi amor no es fugaz, no soy alguien que cambia fácilmente y tú no eres alguien que pueda ser reemplazado». Evelyn apretó su agarre alrededor de su mano. No había vuelta atrás, pero esta vez ella no quería correr. 3 meses después, Evelyn Harper ya no era la secretaria torpe que una vez fue. La habían ascendido a directora de proyectos en Westwood Corporation, un puesto que se había ganado con su propio trabajo duro y talento, y Alexander seguía siendo el poderoso CEO, pero ya no era solitario. Una tarde, Alexander y Evelyn se sentaron juntos en la azotea viendo las luces de la ciudad brillar debajo de ellos. Alexander rió suavemente girándose para mirar las aves. «Algo». Ella inclinó su cabeza. «No». Que él extendió la mano entrelazando sus dedos con los de ella, su voz cálida. «Una vez pensé que era solo una tormenta pasajera en mi vida». Evelyn sonrió y ahora el agarre de Alexander en su mano se apretó. «Ahora sé que eres la tormenta que cambió todo mi mundo». Evelyn lo miró en silencio por primera vez en años. Ya no sentía que tuviera que luchar sola. Había ganado no solo contra Alexander Westwood, sino contra sus propios miedos. «Gracias por tomarte el tiempo para experimentar». Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla con tus amigos y familiares y suscribirte al canal para que no te pierdas más historias significativas.